Buenas tardes para todos. Confirman, por favor, que me estén oyendo bien? Ahí se escucha bien, Daniel. Vale, mil gracias. Bueno, vamos a retomar lo que veníamos viendo, que era el modelo de Lucas. Recuerden, voy a hacer un repaso corto porque si no se me va la clase porque llevamos bastante, ya hoy terminamos. Entonces recuerden, me interrumpen si tienen alguna pregunta sobre lo que voy a resumir un poco, tranquilos, no hay, eso tampoco es que haya afán. Recuerden que este es un modelo, el modelo clásico de crecimiento económico que está basado en la acumulación de capital humano. Sobre él se han construido mucha evidencia empírica y muchos otros modelos económicos de crecimiento económico basados cuyo motor es la acumulación de capital humano o la educación. Entonces, este es como los modelos que ya arrancamos a ver antes, estos modelos modernos de crecimiento económico endógenos son modelos de dos sectores en donde uno, básicamente dependiendo de cuál es el motor que quiere tener, que quiere promover, que quiere plantear como del crecimiento económico, cuál es el motor que quiere plantear, que jalona el crecimiento económico, pues escribe el otro sector. Siempre partimos de un sector de producción del bien final. En este caso, lo que decimos, como en la versión sencilla que les presenté antes, bueno, la versión sencilla, mentira. En la versión original, partimos de una función de producción que combina capital físico y capital humano para producir el bien final. Recuerden simplemente que no todo el capital humano de la economía es H mayúscula, que es la multiplicación del capital humano per cápita por la población. Eso es H mayúscula, y una fracción UT de ese capital humano se dedica a la producción del bien final. La otra fracción, ya sabemos, se va a dedicar a la formación de nuevo capital humano. Ahí escribíamos luego el producto per cápita de la economía, es decir, el producto por trabajador en función del capital por trabajador y del capital humano por trabajador, queda en función de esas dos cosas. Y luego teníamos la ecuación dinámica de acumulación de capital. Como siempre, fíjense, si a uno le interesa, miren la ecuación 1' que está ahí en esa pantalla. Si a uno lo que le interesa es saber a qué tasa crece en la transición y en el estado estacionario el producto por trabajador de la economía, que es, digamos, la variable de interés que a uno le interesa explicar, uno tiene que saber cuál es la ley que gobierna el movimiento en el tiempo de los factores de producción. Y caracterizada la función de producción, pues uno ya es hacer el álgebra, digamos, de las cosas. Entonces, lo primero es, vamos a suponer que no hay crecimiento de la población, es un supuesto inocuo en este caso. Luego asumimos que la ecuación dinámica que describe el movimiento del capital en el tiempo es estándar, es casi que la ecuación dinámica que dice que el ingreso, la ecuación estática que dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión, y nosotros sabemos que si la tasa de depreciación es igual a cero, que es un supuesto que también hacemos para simplificar, el cambio en el stock de capital, que es la inversión, es básicamente lo que queda del ingreso después de tomar las decisiones de consumo, que obviamente, como ustedes ya saben, los agentes en este modelo van a tomar decisiones de consumo e inversión óptimas, así como decisiones de trabajo o educación que son óptimas dinámicamente. Y luego planteamos el segundo, uno lo puede plantear como la ecuación dinámica que describe el cambio en el capital humano en el tiempo. Yo prefiero, dado que el motor de crecimiento económico acá es el capital humano, yo prefiero plantearlo como una tecnología de producción de nuevo capital humano, pero es perfectamente válido y no está mal interpretado decir que esta ecuación que está ahí, la 3, es una ecuación dinámica que describe el movimiento del stock de capital. Yo prefiero, eso es cierto matemáticamente, económicamente yo prefiero una interpretación de que esta es la función de producción de capital humano. Y ahí lo que se asume, fíjense, en la que está justo debajo de la ecuación 3, es que el cambio en el stock de capital humano, delta H, ese nuevo capital humano que se produce en cada momento del tiempo, se hace o se produce a partir de tiempo que dedican los agentes al estudio de capital humano y capital humano existente, con un parámetro B que va a ser clave, que es la
productividad al sector educativo. Textualmente lo podemos interpretar como qué tan eficientes, como el parámetro A, qué tan equivalente al parámetro A, no como el parámetro A, equivalente al parámetro A, ese parámetro B minúscula es cuál es la eficiencia con la que se combinan tiempo de estudio y capital humano existente para producir nuevo capital humano. Es un parámetro de eficiencia que no cambia en el tiempo. Estamos asumiendo que no cambia en el tiempo. Hay desarrollos y puede haber más desarrollos que expliquen un poco el cambio tecnológico en el sector educativo, es decir, cómo se mueve B y de qué depende que haya más eficiencia en el sector educativo. Pero digamos, en este modelo asumimos que es un parámetro y está constante, pero va a ser un parámetro clave que cero y lo asumimos constante. Entonces vamos a decir que los agentes en este modelo, fíjense que tienen dos trade-offs. Uno es cuánto consumir y cuánto ahorrar, y el otro es cuánto estudiar y cuánto trabajar. Y los dos trade-offs son trade-offs dinámicos, en donde básicamente si consumo más hoy, voy a llevar menos capital físico mañana y tengo menos ingreso y menos consumo. Entonces ahí se genera una disyuntiva entre consumo o ahorro. Y el otro trade-off, que es el nuevo acá comparado con Ramsey, es estudio o trabajo. Estudio, sí, estudio o trabajo. Si trabajo más hoy, tengo más ingreso hoy, probablemente más consumo hoy. Pero formo menos capital humano para ser más productivo mañana, para ganar más ingreso mañana. Y eso significa también que entonces que hay un trade-off que los agentes, los individuos de la economía, van a balancear y van a escoger un nivel óptimo de educación, de tiempo dedicado al estudio y de tiempo dedicado al trabajo. Así como van a definir un nivel óptimo de consumo y un nivel óptimo de inversión. Entonces, el problema que resuelven los agentes es maximizar el flujo descontado de utilidades futuras desde el momento t igual a 0 hasta t mayúscula, donde t mayúscula es básicamente el horizonte de vida de la persona, donde beta es el factor de descuento intertemporal, es un parámetro de las preferencias de descuento temporal, y beta yo luego hago el cambio, y esto es tradicional, beta es igual a 1 sobre 1 más rho, donde rho es la tasa de descuento intertemporal. Beta es el factor de descuento que está entre 0 y 1, y acuérdense que el orden de magnitud de ese parámetro es más o menos 0.8.99. Y rho es la tasa de descuento intertemporal, que uno puede pensar que es una cosa que está cercana al 1 o 2% en las calibraciones que se hacen de estos modelos. Ese objeto de maximización, el flujo descontado de utilidades futuras, se hace sujeto a unas restricciones presupuestales. La restricción dinámica de acumulación de capital, la restricción dinámica de acumulación de capital físico, o si quieren la función de producción de capital físico. Obviamente, en un comienzo, K sub 0 y H sub 0 son mayores que 0 para poder arrancar la producción y están dados. Y se imponen unas restricciones de no Ponzi, que es que el agente no puede dejar niveles negativos de capital físico ni niveles negativos. Y ahí, de ese problema de optimización que luego se plantea en un lagrangiano, que es más sencillo hacerlo así, salen los dos trade-offs, consumir o ahorrar, y es un trade-off respecto a los recursos físicos, a los recursos físicos, y un trade-off entre trabajar o estudiar, que es un trade-off en cuanto a un recurso distinto, que no es un recurso físico, sino que es el tiempo de las personas. Acá se hace caso omiso de que la educación puede requerir también de físico. Fíjense que en la función de producción de capital humano no está el capital físico. Obviamente, el sector educativo utiliza capital físico, utiliza laboratorios, utiliza instalaciones, utiliza equipos, etc. Acá se hace caso omiso de eso. Y hay modelos también que incorporan desarrollos, digamos, basados en Lucas, que le meten capital físico. Entonces ya el capital físico tienen los agentes, los agentes que decir si lo ponen en el sector educativo o lo ponen sector de producción final. Y uno le puede meter tantas dimensiones como quiera y pues la, la complicación se vuelve exponencial en tanto más dimensiones le ponga. Crece exponencialmente en tanto más cosas le pongo. Entonces, ese problema se traduce en un lagrangiano que está ahí planteado en valor presente, porque se está descontando el flujo de utilidades futuras al momento t igual a 0, con el factor de descuento psicológico intertemporal. Un segundo. Luego, abrí el lagrangiano para que aparezcan los términos con respecto a los cuales vamos a tomar las condiciones de primer orden. Está en ese tablero. Aquí, cuando uno plantea estos problemas de optimización dinámica, se suele hablar, perdón,
Perdón. En estos problemas de optimización dinámica se suele hablar de variables de control y de variables de estado. Y hay una conexión directa entre las variables de control y de estado. ¿Por qué? Porque igual que en Ramsey, cuando los agentes deciden cuánto consumo hacer, dado K0, cuánto C0 escogen implica cuánto K1 va a haber. Y así se itera y se mueve hacia adelante. Y acá aparece otra que es cuánto voy a trabajar. Dado el capital humano de hoy, H sub 0, cuánto U0 escojo yo implica cuánto H1 llevo a mañana. Capital humano al primer periodo, del periodo 0 al periodo 1. O sea, hay una relación directa entre variables de control y variables de estado. Cuando uno mira otros modelos de crecimiento económico, no tiene que haber tantas variables de control como variables de estado. Lo que sí tiene que pasar es que debe haber una conexión entre las decisiones que toman los agentes sobre las variables de control y las variables que se afectan, que son las variables de estado. ¿Vale? En ese lagrangiano, planteamos los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones presupuestales. Acuérdense que hay T mayúscula, restricciones intertemporales de acumulación de capital, y T mayúscula, restricciones intertemporales de acumulación de capital humano. Entonces, esas restricciones se abren y hay un precio sombra asociado a la inversión en capital físico y a la inversión en capital, que se interpretan como recuerden, como el valor presente de la utilidad de tener una unidad extra de capital físico en T más 1, ese es mu T más 1, y gamma T más 1 es el valor presente de la utilidad de tener una unidad extra de capital humano en T más 1. Y a eso se le suele llamar, más en términos matemáticos, el precio sombra de la inversión en capital físico y el precio sombra de la inversión en capital humano, respectivamente. Ese es el planteamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna aclaración que quieren que haga? Ahí tomamos, ahí tomamos las condiciones de primer orden. Recuerden, no voy a ir sobre esto, yo creo que ahí están escritas. Recuerden que la condición 4, las que aparecen ahí como condición 4 y condición 5, son interpretables como condiciones de indiferencia entre las dos cosas que se están escogiendo. En la ecuación 4 entre consumir y ahorrar, y en la ecuación 5 entre estudiar y trabajar. Entre trabajar a la izquierda y estudiar a la derecha, ¿vale? Si el agente, y la interpretación de eso es, si el agente escoge niveles de consumo y de trabajo de U, de C y de U, que cumplen estas condiciones 4 y 5, en ese punto el agente es indiferente entre las dos alternativas. Consumir o ahorrar consumir o invertir en la ecuación 4 y trabajar o estudiar en la ecuación 5, ¿vale? Y luego vienen las condiciones 6 y 7, que son respecto a las variables de estado, y esas deberían, digamos, uno las puede interpretar de una vez la ecuación 6, por ejemplo, como la ecuación de Euler, pero hay que hacer una manipulación para verla más claramente como la ecuación de Euler. Hay forma de la 6 interpretarla de una como la ecuación de Euler, pero es un poquito más complicada. Pero con una manipulación sencilla a la que ya vamos a llegar, pues uno las puede interpretar como las ecuaciones de Euler. Luego hicimos el mismo paso que hicimos en Ramsey, que es básicamente pasarnos al multiplicador de Lagrange en valor, definir lo que es el multiplicador de Lagrange en valor presente como el multiplicador de Lagrange en valor corriente descontado con la tasa de descuento por beta a la t. Eso es un paso que vamos a pasarnos. Nos pasamos de mu a lambda y de gamma a teta, ¿vale? Lagrange en valor corriente a multiplicador de Lagrange en valor, en valor presente a valor corriente. Eso es lo que hacemos en las ecuaciones 4 y 6, 4' y 6', es básicamente utilizar las condiciones de primer orden 4 y 6, que son con respecto al consumo y al capital. Eso ahí empieza ya el álgebra, digamos. Luego hacemos el álgebra para llegar a una ecuación interpretable económicamente. Y de ahí, básicamente, lo que hacemos, unos pasos algebraicos que están detallados ahí, y llegamos a la ecuación de Euler, que es esta que está acá como la ecuación 11. Es que la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de transformación, y la intuición de esa ecuación ya la hemos repetido varias veces. Si alguien tiene una pregunta y quiere que lo hagamos, lo repito, pero en Ramsey la habíamos hecho y acá la interpretación es exactamente igual. Solo una cosa que no... ¿Hay alguna pregunta?
Sí, yo tengo una preguntita, quizá antes de seguir avanzando para no seguir perdido. ¿Será que puedes repetir muy brevemente las restricciones tanto de capital como de capital humano, que digamos que todavía no las tengo claras, quizá por lo que llevo tanto tiempo sin repasarlas? Las restricciones dinámicas. Sí, 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 las restricciones dinámicas, las que después se meten en la granjera. Ujú. Mire, la primera, que es la kt más 1 igual, la que están ahí, sujeto a, kt más 1 igual a kt más y menos c. Recuerde que la depreciación es igual a cero. Estamos asumiendo que, ese es un supuesto que estamos haciendo, no es que la depreciación sea igual a cero, sino que estamos asumiendo que, no hay, que la depreciación del capital es cero y la depreciación del capital humano también es cero. Entonces, la primera dice que el capital que se lleva al siguiente periodo es igual al capital de este periodo más el ingreso menos el consumo. Esa textualmente es una restricción, es la restricción dinámica de acumulación de capital físico, igualito que en Solo e igualito que en Ramsey, simplemente que asumiendo que delta y n, delta k, delta sub k y n, la tasa de crecimiento de la población son iguales a cero, es exactamente igual. Luego la segunda es una restricción dinámica de acumulación de capital humano, pero yo la interpreto, prefiero interpretarla, digamos, desde un punto de vista económico, como una función de producción de capital humano. En esa ecuación que aparece ahí que dice HT más 1 igual a HT más más B1 menos UTH, pase el HT al lado izquierdo y le queda que el cambio en el stock de capital, es decir, la formación de nuevo capital humano, el cambio en el stock de capital humano, la formación de nuevo capital humano, se da a partir de la combinación de tiempo y de tiempo de los estudiantes y capital humano existente en la economía con un parámetro de eficiencia B. Esas son las dos restricciones dinámicas de los factores acumulables, que son el capital físico y el capital humano. ¿Okay? Piense que una pregunta, un corolario a su pregunta es, ¿por qué nosotros en los modelos anteriores no llamábamos L, la población, como un factor acumulable? ¿Sí? Y es una pregunta válida, es un factor de producción, pero no es acumulable. Porque siempre asumimos en estos modelos que la población, digamos que no hay decisiones endógenas de fertilidad. Y hay modelos de crecimiento con decisiones endógenas de fertilidad y entonces el factor trabajo, el trabajo bruto, el trabajo no calificado, se vuelve acumulable por decisiones endógenas de fertilidad, mortalidad, inversión en salud, etcétera, y eso potencialmente se puede hacer. ¿Listo? Entonces aquí hay dos factores acumulables y estas son las dos restricciones que describen el cambio en el tiempo, esos dos factores acumulables. ¿Sí quedó claro? ¿Era Mateo preguntando? Sí, 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 ya me quedó ahí claro, ya recordé. Entonces, bueno, condiciones de primer orden, las manipulamos, llegamos a la ecuación de Euler. Esa manipulación es exactamente igual a la manipulación que habíamos hecho en Ramsey. Manipulación no, pues el álgebra que habíamos hecho es igual a la que habíamos hecho en Ramsey y llegamos a la misma cosa, que la tasa marginal, la tasa a la cual la gente está dispuesta a transar consumo hoy por consumo mañana, en el óptimo tiene que ser exactamente igual a la tasa a la cual el mercado transforma recursos hoy en recursos mañana. Ahí el agente es indiferente entre consumir y ahorrar. Y está sacando toda la utilidad posible. No puede derivar más utilidad dada la restricción presupuestal que tiene. En otras palabras, en la grafiquita esa que le enseñan a uno en micro, está parándose sobre la curva de indiferencia más alta que no viola la restricción presupuestal. Eso yo creo que ustedes lo han visto indefinidamente en micro, muchas veces en micro, y la interpretación es esa. Los agentes tratan de irse a la curva de indiferencia de utilidad hoy versus utilidad mañana más alta posible, pero sin violar la restricción presupuestal. Y el modelo está escrito de forma que se garantice que las condiciones de primer orden son soluciones interiores y son condiciones suficientes para encontrar un óptimo. Dinámico acá. Luego, una cosa que normalmente se hace en estos modelos para simplificar es asumir una forma funcional de la función de utilidad, así como asumimos una forma funcional de la función de producción. Aquí estamos asumiendo una forma funcional de la función de utilidad que es logarítmica, cumple todas las características que queremos, y la ecuación de Euler se nos vuelve esta ecua'ción que está escrita 11', y ahí habíamos quedado, ¿vale? Habíamos quedado. Recuerden entonces, para que se den cuenta lo que habíamos hecho hasta esa clase, lo que habíamos hecho era utilizar, igual que exactamente los mismos pasos de Ramsey, era coger la condición de primer orden con respecto al consumo y el capital, hacer un poco de álgebra y se llega a la ecuación de Euler, se le pone una forma funcional a la funcionalidad y se llega a una ecuación de Euler ya con forma funcional estricta, ¿vale?
Luego, el siguiente paso, esto ya es nuevo. Uy, pucha, perdón. Esto ya es nuevo. En el siguiente paso lo que hacemos es hacer lo mismo, manipular de nuevo las ecuaciones, ya no con respecto a consumo y capital, sino con respecto a tiempo de trabajo y capital humano. Entonces, de la ecuación, fíjense que de la ecuación 5, que es de la ecuación 5, que es la condición de primer orden con respecto a UT, reemplazando eh, la definición del multiplicador de Lagrange en valor presente, en valor corriente, en valor corriente. Bueno, antes de esto, una aclaración. Estos pasos algebraicos que siguen son un poquito complicaditos, o sea, complicados que lo que les quiero decir es yo no les voy a preguntar nunca en un examen una cosa así, ¿vale? Porque es demasiado, o sea, es complicado uno, y usted cómo le dio, porque lo que había que hacer era plantear esta ecuación en T más 1 y coger este término y reemplazarlo acá. Eso no, pues eso no se pregunta en un examen, por lo menos no de pregrado ni de maestría. Entonces, no se preocupen por los pasos que vienen, es álgebra que tenemos que hacer en clase, pero que no, yo nunca les preguntaría este nivel de álgebra en un examen. Estén tranquilos y no estén pensando pues que esto se les viene en un examen, ni en el segundo examen, ni en el final. Nunca una cosa tan complicada algebraicamente. Entonces, pero quiero que me sigan por lo menos en la clase de hoy. Digamos, lo que sigue en los siguientes minutos es bastante álgebra y lo que buscamos es saber a qué tasa crece la economía. Van a ver que la álgebra es complicada, es larga, pero el resultado que llegamos es súper sencillo. Es súper sencillo de la tasa de crecimiento y depende de muy pocas cosas. Es una forma sencilla. Entonces, de la ecuación 5, que es la condición de primer orden con respecto a UT, que es el tiempo óptimo que se destina al trabajo, reemplazamos el multiplicador de Lagrange en valor corriente y quedamos con esto. Beta de la T. Devuélvanse ustedes y miren la ecuación 5 y fíjense que lo único que estoy haciendo es reemplazar mu t más 1 y el otro, y gamma t más 1. Esta es la productividad marginal del tiempo dedicado al trabajo. Y ahora de la ecuación 7, igual que hicimos antes con la 4 y la 6, lo hacemos para la 5 y la 7, reemplazando la definición del multiplicador corriente, nos queda la siguiente ecuación, beta a la 1. Y entonces esta ecuación de arriba la vamos a llamar ecuación 12 y esta es la ecuación 13, ¿vale? Porque luego voy a hacer unos reemplazos y por ahora las dejamos acá, ¿vale? Ahora vamos a retomar esta ecuación, la 11'. Los siguientes pasos van a ser para mostrar que los pasos que voy a hacer a continuación van a ser para demostrar que todas las variables per cápita del modelo crecen a la misma tasa en estado estacionario. No sabemos todavía cuánto es, pero vamos a demostrar que es igual para todas las variables per cápita. Luego hallamos cuánto es con otro grupo de pasos algebraicos, si quieren. Por ahora,
Les digo, vamos a manipular varias ecuaciones del modelo para demostrar una cosa que nos demoramos 5 minutos, y es que todas las variables per cápita en estado estacionario van a crecer a la misma. Vamos a tomar la ecuación 11'. Fíjense que de 11' tenemos ct más 1 sobre ct igual beta por 1 más la tasa de interés, que es la productividad capital. Y vamos a restar 1 a ambos lados. ¿Para qué? Para hallar la tasa de crecimiento. Esto es ct más 1 menos ct sobre ct, que es la tasa de crecimiento del consumo en el estado estacionario, ¿vale? Es igual a esto. ¿Listo? Nosotros sabemos que en estado estacionario, no sabemos cuánto es, pero sabemos que es constante en estado estacionario. En estado estacionario, gamma c es igual a gamma c estrella y es constante. Eso es lo único que sabemos de seguro, digamos, que en el estado estable, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del consumo tiene que ser constante. Vamos a probar que es igual a la de todas las variables per cápita y después hallamos cuánto es esa tasa de crecimiento, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que en esta expresión, entonces, gamma c es constante y vamos a pasar todos los términos que son constantes a un lado, parámetros y términos constantes a un lado y variables al otro, ¿vale? Entonces nos queda, fíjense, manipulando un poquito esa ecuación nos queda gamma c estrella más 1 menos beta. Hagan el álgebra de esto que estoy haciendo y verán que les da esto. Esto es un paso relativamente sencillo. Sobre beta a alfa u estrella, que también va a ser constante en el estado estacionario de la 1 más alfa, igual ht más 1 sobre kt más 1 a la 1 menos alfa. Esta es la ecuación 14. Fíjense que en estado estacionario, no por fuera de estado estacionario, esto que estoy diciendo no es cierto, pero en estado estacionario, nosotros sabemos que todos los términos que están a la izquierda son constantes. No sabemos cuánto es gamma c estrella ni u estrella. No sabemos cuál es la tasa de crecimiento del consumo en estado estacionario, ni sabemos cuál es la fracción del tiempo que dedican los agentes a trabajar en estado estacionario, pero sí sabemos que es constante. No la hemos hallado todavía, la vamos a hallar al final, pero sabemos que es constante. Y paso el resto de cosas que son parámetros al lado izquierdo. Y al lado derecho me quedan variables. Si el lado izquierdo es constante, ¿qué tiene que pasar con el lado derecho en estado estacionario? También Que esto es una constante. igualdad. Es constante. Y de acá entonces demostramos, textualmente esto es una demostración, que gamma h en estado estacionario es igual a gamma k en estado estacionario. Para que la tasa entre H y K en estado estacionario sea constante, tiene que ser cierto que el numerador y el denominador crecen en la misma tasa. O sea, la tasa de crecimiento del capital humano y la tasa de crecimiento del capital físico tienen que ser iguales en estado estacionario. Entonces, primera parte de la demostración, el capital humano y el capital físico crecen en la misma tasa, ¿vale? Ahora, de la restricción dinámica de acumulación de capital físico, si hay preguntas me detienen tranquilos. Tenemos que KT más 1 menos KT es igual al producto, que es A, KT a la alfa, HT más alfa menos CT. ¿Listo? Esa es la restricción dinámica de acumulación de capital físico. Ahora divido por KT a ambos lados. ¿Vale? Esto en estado estacionario esto es gamma K estrella, la tasa de crecimiento del capital físico en estado estacionario. Yo estoy cometiendo un error que lo tengo en álgebra y seguro lo tengo en el... ¿Qué error estoy cometiendo acá de notación?
me acabo de dar cuenta, llevo 15 semestres dictando esto, o 20. ¿Qué error de anotación estoy cometiendo acá? ¿Alguien lo ve o no? ¿Los subíndices? No. Que gamma ya era una cosa que ya estaba usando. Gamma era un multiplicador de Lagrange por allá arriba, ¿se acuerdan? Y estoy usando gamma para denotar tasas de crecimiento. Déjame ver si logro corregir esto rápido. ¿Vale? Llamemos esto entonces G. Tasa de crecimiento. Ese sí no lo he usado. ¿Sí me entienden cuál era el error de anotación? No debería usar la misma letra para dos cosas diferentes. Llamémosla G, la tasa de crecimiento, ¿vale? Ya está corregido acá, pero no está corregido en las notas que yo les envío, ¿vale? Ahí creo que... Entonces, fíjense que esto es... Ya creo que quedó todo corregido. Entonces, G es la tasa de crecimiento. Entonces, esto del lado izquierdo, KT más 1 menos KT sobre KT. En estado estacionario es G de K, estrella, que es la tasa. Entonces, acá tenemos, fíjense que esto es igual entonces a A KT HT sobre KT a la 1 menos alfa por U estrella a la 1 menos alfa. Estamos en estado estacionario y U es U estrella. No sabemos cuánto es, pero sabemos que es U estrella. CT sobre KT. ¿Cuánto es? El lado izquierdo, G de K, es constante en estado estacionario. Nosotros ya probamos arriba que G de H es igual a G de K en estado estacionario. O sea, esto es constante. ¿Constante? ¿Qué estamos demostrando acá? En estado estacionario, ¿qué tiene que pasar también? Si yo tengo una constante igual a otra constante menos la tasa entre dos variables, ¿qué pasa con esas dos variables en el estado estacionario? Que el crecimiento del consumo tiene que ser el mismo que el capital. Entonces, exactamente, que G de C en estado estacionario es igual a G de estado estacionario, que a su vez ya probamos que es igual a G de H arriba. ¿Vale? Ya probamos que tres de las variables que son la tasa. Luego tenemos el producto. De la función de producción en términos per cápita. Tenemos que esa función de producción en términos per cápita GT igual a KT a la alfa de HT a la 1 menos alfa, ¿vale? En estado estacionario, U es igual a U estrella y es constante. No sabemos todavía cuánto es, pero sabemos que es constante, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la tasa de crecimiento del producto tasa de crecimiento del producto per cápita en estado estacionario es igual a alfa por la tasa de crecimiento del capital más 1 menos alfa por la tasa de crecimiento del capital humano. ¿Cierto? Estas dos cosas, la tasa de crecimiento del capital físico y la tasa de crecimiento del capital humano, esta y esta son iguales. Entonces reemplacémosla por cualquiera. Entonces nos queda alfa por G de K si quieren, más 1 menos alfa
por G de K, porque nosotros ya sabemos que G de H y G de K en estado estacionario son iguales. Entonces G de K en estado estacionario es igual a G de Y en estado estacionario, que a su vez ya sabíamos que era igual a G de H, que sabíamos que era igual a G de C, la tasa de crecimiento del consumo. Entonces todas las variables, acá entonces probamos que todas las variables per cápita en estado estacionario crecen a la misma tasa. No sabemos cuánto es esa tasa, pero sabemos que va a ser la misma. Entonces con hallar una, ya sabemos cuál es para todas. ¿Vale? Y aquí paramos un poco, ahí ya probamos eso. Ahora el siguiente, ese era un paso algebraico que es súper sencillo. Este paso que acabo de hacer es súper estándar en los modelos. En todos los modelos de crecimiento económico de este estilo, digamos, modelos de crecimiento moderno, etcétera, se hace exactamente este mismo paso y es relativamente sencillo. Hay que saber en qué orden hacerlo y qué ecuaciones tomar para hacer la demostración, pero lo que hemos demostrado hasta ahora es que todas las variables per cápita, hasta ahora lo único que tenemos es que todas las variables per cápita crecen en la misma tasa. Entonces, como resultados por ahora tenemos la ecuación de Euler y tenemos que todas las variables per cápita crecen en la misma tasa. Nos falta hallar ahora cuál es esa tasa de crecimiento, cuál es, y esto llamémoslo G estrella, la tasa de crecimiento de la economía, de todas las variables per cápita. Y necesitamos saber cuánto es. Esta es una pregunta que nos queda. Y la otra pregunta que es interesante, no es tan crucial, pero es interesante, es en estado estacionario nosotros sabemos que U, que es la fracción del tiempo que los agentes van a trabajar, y por lo tanto, obvio, 1 menos U es constante, pero también quisiéramos saber cuánto es esa constante. Que es, recuerden, el concepto de crecimiento balanceado. Uno no quisiera de alguna manera que los dos sectores estuvieran creciendo a diferentes tasas. Y acá los dos sectores son el sector de producción del bien final y el sector de acumulación de capital humano. Y para que haya crecimiento balanceado, uno no debería observar flujo de factores entre sectores. Debería, digamos, la economía un estado estable o una senda de equilibrio balanceado. Y ese término que aparece en los modelos, así como en todos los modelos de crecimiento hay un concepto que es el estado estacionario, el estado de largo plazo de la economía. En modelos de crecimiento con dos sectores, uno adicional al estado estacionario, mete un concepto que es la senda de equilibrio balanceado, la senda de equilibrio balanceado, que es básicamente que no hay movimiento de factores entre sectores. Precisamente porque se está haciendo un trade-off entre trabajar y estudiar, entonces ese concepto cobra relevancia. Entonces tenemos por ahora dos resultados, la ecuación de Euler y que todas las variables per cápita crecen en la misma tasa. Ahora los pasos algebraicos, que estos son los que son un poquito más, que uno dice, miércoles, ¿de dónde sacó, cómo probaron eso y cómo se les ocurrió que el álgebra había que hacerse por ahí para llegar al resultado? Pues, digamos, es la experiencia de la gente haciendo modelos. Entonces, fíjense que vamos a hacer unas puras manipulaciones, puras cosas que uno, la primera vez que los ve, dice, pues, pucha, ¿cómo a esta gente se le ocurrió que lo que tenía que hacer era multiplicar esta ecuación por esta, dividir por esta, reemplazar en esta? Es pura, digamos, pura experiencia resolviendo estos modelos de la gente que lo ha hecho. Entonces, lo que sigue es álgebra aún más, si quieren, traída a los cabellos un poco. ¿Esto cómo se les ocurrió? Pues se les ocurrió a los haciendo estos modelos de crecimiento económico. Entonces, ahora vamos a tomar la ecuación 12. Que recuerden, es tan genérico. La ecuación 12, recuerden que era la condición de primer orden con respecto a UT, con respecto a la fracción óptima de tiempo dedicada a transformada o reemplazando el multiplicador de Lagrange. Ecuación 12. Entonces, la ecuación 12, multiplicando por UT a ambos lados, y voy a saltarme un paso y voy a hacer los dos pasos en uno y dividiendo por HT. ¿Vale? Y ahí entonces nos queda lo siguiente, nos queda lambda t más 1. Aquí me estoy saltando un pasito para no hacerlo tan... Estoy haciendo dos pasos en uno, multiplicar por UT y dividir por HT la ecuación 12.
nos queda lo siguiente. Nos queda lambda t más 1. Cuando lo hagan hay que simplemente eliminar beta la t que aparece a ambos lados. Más 1 a... Esta la vamos a llamar la ecuación 16. Y voy a reorganizar esa ecuación 16 simplemente escribiéndola así. Lambda, la relación entre los precios sombra en valor corriente, más 1 y t, lambda t más 1 y t más 1, es igual a b por ut sobre a alfa por kt sobre ht a la alfa. ¿Listo? Fíjense que K y H en el estado estacionario crecen a la misma tasa. O sea, K sobre H es constante en estado estacionario. UT es constante. Luego de acá demostramos que en estado estacionario que la tasa de crecimiento del precio sombra de la inversión en capital, el precio sombra de la inversión en capital físico en valor corriente es igual a la tasa de crecimiento, del precio sombra de la inversión en capital humano. ¿Listo? Porque el lado derecho es constante en estado estacionario, porque K y H crecen a la misma tasa, y U es constante, y el resto son parámetros, B, A y 1 menos alfa. B, A y alfa son constantes. Entonces, y K sobre H es constante y U es constante. No sabemos todavía cuánto es constante. Entonces, acá demostramos, eso lo vamos a utilizar más adelante, que en estado estacionario los precios sombra de la inversión en capital físico y en capital humano expresados en valor corriente crecen a la misma tasa. En valor presente también. Ya esta demostración. Y esto lo utilizamos ahorita. Si nosotros tomamos, ahora voy a tomar de la ecuación 16. Dice que esta es la ecuación 16. Vamos a reescribir esta ecuación 16 en t más 1. Expresada en t más 1. Entonces esto es en el siguiente periodo. Entonces nos queda lambda t más 2 y esta la vamos a llamar la ecuación 17. 17 es 16 en el siguiente periodo. Eso es todo lo que estamos haciendo de 16 y 17, ¿vale? Ahora, fíjense una cosa. Vayan a la ecuación, vámonos a la ecuación 13. Miren el primer término de la ecuación 13. Es este que voy a señalar en rojo. Este primer término de la ecuación 13 esta parte del primer término de la ecuación 13 es igual a esto. ¿Vale? Entonces voy a reescribir 13. O reemplazando 17 en 13, más que usando, reemplazando 17 en 13, nos queda lo siguiente, nos queda beta la t más 1, ese es el término que el primer término que aparecía en 13 era el término que está señalado en rojo por beta la t más 1. Entonces dejo beta la t más 1, pero ya no escribo el primer término de la ecuación 13 como lambda t más 2, a 1 menos alfa, sino como el lado derecho, porque yo sé de la ecuación 17 que son iguales. Beta t más 2, b, u más 1. Más el resto de la ecuación 13.
es beta t más 1, más 2, esta es la clase más pesada en álgebra. Igual a 0, ¿vale? Acá fíjense que puedo deshacerme, dividir ambos lados por beta a la t, queda esto. ¿Listo? Entonces me queda factorizando beta por teta t, factor de b, simplemente pasé el teta t más 1 a ambos lados y los otros, el primero y el segundo término lo pasé. Entonces acá me queda, fíjense, lo siguiente. Beta, perdón, por 1 más b igual a teta t más 1 sobre teta t. ¿Listo? Y esa la vamos a llamar la ecuación 18. Invertimos 18 y restamos 1 a ambos lados. Entonces nos queda 1 sobre beta por más b igual a más 1 más 1. Y esto en estado estacionario es tasa de crecimiento de t en estado estacionario. Tengo que restar a 1 a ambos lados, perdón, así. Nos queda entonces 1. Tenía que restar 1 a ambos lados y no lo había restado a la izquierda. 1 menos beta sobre beta por 1. Y recuerden que de la ecuación 10, fíjense que la ecuación 10 es este. Nosotros podemos, fíjense estos dos términos que aparecen en la ecuación 10. U' de ct es igual a lambda t más 1 y U' de ct más 1 es igual a lambda t más 1. Que son las condiciones de indiferencia entre consumir y ahorrar en el periodo t y en el periodo t más 1. Recuerden, la interpretación de la ecuación 10 es en valor corriente, el agente es indiferente entre consumir hoy e invertir, y entre consumir mañana e invertir para el siguiente periodo. Fíjense que de la ecuación 10, U' de ct más 1 sobre U' de ct es igual a lambda t más 2 sobre lambda t más 1. Y nosotros sabemos que en estado estacionario esto es lo que vamos a llamar ahora, para esa demostración que ya habíamos hecho. Nosotros sabemos que la tasa de crecimiento de lambda es igual a la tasa de crecimiento de t de estado estacionario. Y ahí entonces lo que obtenemos es que de 10 nosotros teníamos U' de ct sobre U' de ct más 1 es igual a lambda t más 1 sobre lambda t más 2. ¿Vale? De la ecuación 10. Nosotros sabemos que de la ecuación 18, sabemos que teta t más 1 sobre teta t más 2 es igual a beta más b.
Y de la ecuación, ¿cuál era la ecuación que decía que las multiplicaban, crecían a la misma tasa? Bueno, sabemos estado estacionario, G de lambda es igual a G de teta. Luego, en estado estacionario se tiene que cumplir que U' de Ct sobre U' de Ct más 1 es igual a teta t más 1 sobre teta t más 2, que es igual a beta y aquí ya terminamos, con U de C igual al logaritmo de Ct. Entonces lo que tenemos es que Ct más 1 sobre Ct en estado estacionario, perdón, estado estacionario, todo esto es en estado estacionario. Estado estacionario es beta sobre 1. Y la tasa de crecimiento del consumo, que es igual a la tasa de crecimiento de todas las variables de esa estrella, es igual entonces a beta por 1 más menos 1. Estoy simplemente restando de la ecuación anterior un 1 a ambos lados, ¿vale? Nosotros sabemos que beta, es el factor de descuento, es igual a 1 sobre 1 más la tasa de descuento. Entonces, reescribiendo eso, lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de C, que es igual a la tasa de crecimiento de todas las variables per cápita, esta fue la que decidimos hallar, es igual a 1 más B sobre 1 más ρ que a su vez es igual a beta menos ρ sobre 1 más ρ sobre 1 más ρ. Y esa es la tasa de crecimiento de la economía. Esto es G estrella. Fíjense toda la álgebra que hicimos para encontrar este resultado tan sencillo. Y G, la tasa de crecimiento de la economía, va a ser mayor que 0 si B es mayor que ρ. ¿Cuál es la interpretación de esto? Si el sector educativo es suficientemente eficiente, que está capturado por el parámetro B, recuerden que yo les dije, ese parámetro B va a ser crucial. En particular es crucial que para que haya crecimiento económico positivo, la condición la condición paramétrica que se debe cumplir es que el sector educativo, la eficiencia con la cual el sector educativo combina tiempo de los agentes de estudio con capital humano existente para producir nuevo capital humano sea suficientemente grande. Y suficientemente grande lo que se necesita, estrictamente hablando, es que sea mayor que ρ, que es la tasa de descuento. En otras palabras, uno necesita un sector educativo suficientemente eficiente y unos agentes suficientemente pacientes. Esa es, digamos, la diferencia entre esas dos cosas para que haya crecimiento económico positivo en el largo plazo, ¿vale? Y esa es la condición paramétrica y esta es la tasa de crecimiento económico. Y va a ser positiva de nuevo si la eficiencia con la que se combina capital humano y tiempo de los agentes de estudio para formar nuevo capital humano es más grande que la tasa de impaciencia de los agentes. Si no, pues no hay crecimiento económico positivo y pues vamos a cero. Pero esto es una hipótesis testeable, fíjense. Y esto dice, esta ecuación lo que dice es básicamente los países en donde el sector educativo es más eficiente crecen más rápido en estado estacionario. Fíjense que la no aparece por ninguna parte. La eficiencia con la cual se combinan capital humano para producir el bien final no aparece como un parámetro determinador del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el motor de crecimiento económico aquí ya empiezo un poquito con la intuición de por qué se da este resultado. El motor de crecimiento económico acá no es el capital físico, sino el capital humano. El capital físico tiene retornos marginales decrecientes en su acumulación. Ese no se elimina. El factor de producción que no tiene retornos marginales decrecientes en su acumulación es el capital humano. Entonces me devuelvo un poco para retomar y mostrarles exactamente de dónde viene este retorno. Viene de dos cosas exactamente. De la ecuación de haber asumido que en la ecuación dinámica de acumulación de capital humano, esta que les voy a señalar en rojo, esta ecuación está en rojo. En esta ecuación
estamos asumiendo, y esto es explícito, que la creación de nuevo capital humano, es decir, HT más 1 menos HT, tiene retornos constantes en HT. En otras palabras, les estoy diciendo que este HT va a la 1. Obviamente uno no pone un a la 1. Si no lo pones, porque es a la 1. Pero estamos asumiendo explícitamente que eso es a la 1. Y por eso, perdón, el motor de crecimiento económico en el largo plazo es la acumulación de capital. Ese es el primer factor de donde viene esto. Y fíjense, lo segundo de interpretación, digamos, para que vean exactamente de dónde viene, fíjense que nosotros teníamos la ecuación de Euler tradicional, esta. La ecuación 11'. Fíjense en esta ecuación 11'. Resten mentalmente un 1 a ambos lados y a la izquierda les queda la tasa de crecimiento del consumo y a la derecha unas cosas, ¿vale? Fíjense que esto es beta por 1 más R. En Ramsey, ¿qué pasaba con R conforme avanzaba el capital físico? Conforme se acumulaba capital físico. Aquí falta un... Esto necesito que ustedes me lo respondan, por yo estar seguro que me están siguiendo. En Ramsey, cuando poníamos esta ecuación, obviamente no aparecían UTHT, sino que nos aparecía solo el KT más 1 a la alfa menos 1. ¿Qué pasaba conforme se acumulaba capital físico? ¿Qué pasaba con la tasa de interés? Esto es crucial que sí me lo entiendan, ¿vale? Esta interpretación yo sí se las puedo preguntar y es importante que me entiendan esto que les estoy explicando. Entonces les repito la pregunta. ¿Qué pasaba en Ramsey, en esta ecuación, en el modelo de Ramsey? Cuando aumentaba el capital físico, ¿qué pasaba con la tasa de interés? ¿Disminuía? Disminuía porque los retornos marginales a la acumulación de capital eran decrecientes, ¿cierto? ¿Y alguien se aventura a decirme qué pasa con HT? ¿Qué pasa acá, perdón? No, ¿qué pasa con HT? Sino qué rol juega HT en eso que pasaba en Ramsey, que ahora aparece un término HT, ¿qué hace? Si yo tuviera que escoger una cosa con la que ustedes se queden de intuición del modelo de Lucas, es esta, por favor. No párenme bolas en ello. Que la álgebra estuvo pesada y hay que hacerla una vez, la tienen que ver. Ya si avanzan a maestría, doctorado, etcétera, pues uno lo hace solito, pero acá no, frescos que yo no les voy a dar cosa de álgebra. Pero esta intuición sí necesito que me la entiendan. Es estrictamente necesario. Esto que les voy a dar. Estoy tratando de que alguno se dé cuenta de qué es lo que pasa. ¿Alguien se aventura? Acá si ustedes dejan todos los términos constantes, U, H, y los parámetros obviamente que por definición son constantes, en tanto aumente K, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? O sea, con este término que aparece en esta ecuación de Euler. Esto es pura intuición, ¿vale? Supongan, como dicen los economistas, ceteris paribus, que U y H se mantienen constantes. Si K aumenta, ¿qué pasa con R? Esto es RT, RT más 1. ¿Crece o decrece, Martín? Si aumenta K, R cae o aumenta. ¿Aumenta o disminuye? Fíjese que está la alfa menos 1. Alfa menor. Exacto, listo. Entonces, fíjense que por el exponente decrece, que es exactamente el concepto de retornos marginales decrecientes a la acumulación. Pero, ¿qué está pasando acá? Además de la acumulación de capital físico, ¿qué más está pasando? ¿Hay acumulación en qué otra cosa? Capital humano, ¿vale? Y fíjense que los exponentes son iguales, son 1 menos alfa y alfa menos 1. La tasa H sobre K es constante. ¿Y qué es lo que pasa acá? Y este es exactamente el punto que... Fíjense que nosotros, desde la función de producción, desde esta ecuación, ya me devuelvo esta 11'. Desde esta función de producción,
desde esta ecuación 1', que es la función de producción escrita en términos per cápita, uno está asumiendo que hay complementariedades productivas entre el físico y el capital. ¿Qué significa ese? Que la productividad marginal del capital es decreciente en el capital, pero creciente en el nivel de capital humano. Y la productividad marginal del capital humano es decreciente en el capital, pero creciente en el stock de capital. Eso se llama complementariedad. Entonces, nos devolvemos a la ecuación 11', a esta, y fíjense que acá, que si bien es cierto que los retornos marginales a la acumulación de capital físico son decrecientes, y eso en principio, en ausencia de cambio en el capital humano, haría que la tasa de interés caiga y el motor de crecimiento económico se apague, es decir, Ramsey. Acá hay una cosa diferente, que es que a par y paso, a la par con la acumulación de capital físico, se está acumulando capital humano. La acumulación de capital humano contrarresta los retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital físico y los contrarresta exactamente a la misma tasa a la cual están decreciendo. Y con eso, básicamente, en últimas, lo que sabemos es que para que haya crecimiento económico sostenible, más nos vale, tiene que pasar, perdón, que la tasa de interés sea constante en el estado estacionario. Si la tasa de interés se va a cero, pues básicamente el crecimiento económico va a cero. Y acá lo que está pasando es que par y paso, a la par con el crecimiento, con la acumulación de capital físico, se está acumulando capital humano y esa acumulación de capital humano contrarresta los efectos de los retornos marginales físicos. Y eso hace que la tasa de interés en el estado estacionario se mantenga constante y que haya crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Textual, requete textual. Yo sé que es difícil de ver así en el álgebra. Esto es un modelo acá. Esto es textualmente un modelo acá. En su forma reducida, en su forma original, fíjense que nadie planteó un modelo Y. Vamos a asumir que la función de producción es Y igual a acá. Fíjense que la función de producción que yo les asumí acá, desde el principio, es esta. La 1, términos agregados. La ecuación 1 es una función de producción no es una función acá, es una función Cobb-Douglas en capital físico y capital humano. Pero, ¿qué quiere decir que la tasa de interés se mantenga constante en el largo plazo? La ecuación es que la tasa de interés se mantenga constante, es que estamos en un modelo que en su forma reducida se comporta como si en el factor acumulable hubiese rendimientos constantes de escala. No hubieran rendimientos marginales decrecientes, ¿vale? ¿Me entendieron esa intuición o no? Tiene una Se pregunta. pierde, sí, si se perdía, perdón, les digo una cosa. Si se perdieron en parte del álgebra, no importa, eso después de estudiar y hacer los pasos en una horita, ustedes, el álgebra, tienen todas las herramientas para hacerlo. Lo que quiero acá es que entiendan la intuición de lo que está pasando. Yo hubiera podido parar y decirles, miren, ya les demostré que la tasa de crecimiento es constante. Sí, pues matemática, sí, pero ¿cuál es la intuición? Lo que les estoy diciendo, ¿vale? Las complementariedades productivas entre el capital físico y el capital humano hacen que a la par que se acumula capital físico y se está acumulando capital humano, no decrezcan los retornos a los factores acumulados. Adelante, no sé quién iba a hacer la pregunta. Yo, Martín, por eso es que Luca, así es que uno podría justificar matemáticamente que el capital no fluye hacia los países más pobres, donde es más escaso. Exactamente, exactamente. Fíjese, gracias por eso, que no se me estaba olvidando decirlo. Bueno, no hemos terminado, nos falta resolver U, pero U lo resolvemos en un segundo. Pero fíjense acá que la predicción de este modelo, no había que resolver todo este modelo. Había que simplemente plantear la ecuación 1 o la 2 y decir la productividad marginal del capital físico es esta. Y compararla con la productividad marginal, esto es súper importante, de un modelo neoclásico sin capital humano, de Ramsey o de Solow, lo que sea. Y ahí, entonces, lo que uno tiene es que, ¿por qué uno observa en los hechos estilizados o en la evidencia empírica que en muchas ocasiones la regla es que el capital físico fluya de los países subdesarrollados a los países desarrollados? No es porque los inversionistas sean estúpidos y se vayan a buscar rentas más bajitas. Todo lo contrario, los inversionistas son inteligentes, racionales y buscan rentas altas. Y la razón por la cual la tasa de interés en los países desarrollados o que ya han alcanzado un patrón de crecimiento estable es más alta es por el capital humano, no necesariamente por el exceso de capital físico.
Y como la tasa de interés depende no solo del nivel de capital físico, sino del nivel de capital humano, por eso muchas veces el capital físico fluye de los países pobres a los países. Exactamente. Y eso es un hecho estilizado que no, digamos que no era fácil de resolver en un modelo físico a la Solo o a la Ramsey. Todos entienden la intuición de lo que en el fondo está pasando para que haya crecimiento económico sostenido. Lo que necesito es comparen con Ramsey. En Ramsey, cuando se acumula capital físico, necesariamente la tasa de interés va cayendo y se apaga el motor de crecimiento económico. En Ramsey, en Solo. Acá, igual, la fuerza original, en su versión original, el modelo tiene retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital físico. Pero resulta que acá le metimos acumulación de capital humano. Y conforme avanza el capital físico, también avanza el capital humano. Y la acumulación de capital humano exactamente contrarresta los retornos marginales de capital físico. Y uno logra, en últimas, ¿qué es un modelo acá? Un modelo con una tasa de interés constante. Y aquí entonces microfundamentamos, explicamos un modelo de equilibrio general, dinámico, con un montón de cosas, una tasa de interés constante, que en últimas es un modelo ya igual a acá en su forma reducida, ¿vale? Y la forma reducida es básicamente producto en este modelo, en otros modelos es otra explicación distinta, es producto de los retornos de la acumulación de capital humano par y paso con la acumulación. ¿Está claro para todos? Esto es importante que lo entiendan. Si se perdieron algún paso de álgebra, eso lo pueden retomar, lo pueden hacer, no se los voy a preguntar, no se preocupen. Pero la intuición de por qué Lucas, y luego vienen Romer, y luego vienen Avion y Howitt, y luego vienen todos los modelos de crecimiento, ningún libro de texto que yo haya leído de crecimiento económico dice esto. Pero en últimas, lo que uno quiere en estos modelos microfundamentados de crecimiento económico endógeno, modernos, etcétera, es llegar a una forma funcional y igual a acá. Y hay diferentes explicaciones. En Lucas es las complementariedades productivas entre capital físico y capital humano y los retornos constantes en la acumulación. ¿Preguntas? ¿Les queda claro, claro a todo? Si les pregunto, sean sinceros, si les pregunto, ¿les quedó clara la álgebra? Si el 99% me dice no, fresco, no importa, eso es difícil. La primera vez que uno ve esto es una cosa, lo desborda un poquito. Lo que sí necesito que ya me digan que les quedó claro es lo que está pasando en el trasfondo para lograr crecimiento económico. Es decir, para llegar a este resultado final, que es súper sencillo y todo, pero que se llega después de hacer mucha álgebra, mucha manipulación algebraica. Lo que está pasando para que esta tasa de crecimiento sea positiva es básicamente las complementariedades productivas y la acumulación de uno de los dos factores con retornos constantes. Mateo, ¿podría repetir, por favor, por qué era que fluye? Fíjese que en principio en el modelo neoclásico, lo que nos decía Martín ahorita, en el modelo clásico, uno tiene retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital físico y no hay otro factor acumulable. En este, que es el modelo neoclásico con capital humano y acumulación de capital humano, uno tiene una tasa de interés que no necesariamente, como pasaba en el modelo neoclásico en Solow o en Ramsey, que la tasa de interés tiene que ser más alta necesariamente en los países pobres que en los países ricos, porque el capital es más escaso, el capital físico. Acá, como no solo hay capital físico, sino capital humano, puede que el capital físico sea más abundante en los países desarrollados, pero también lo es el capital humano, y eso puede hacer que los retornos a la inversión en capital físico sean más altos en países ricos que en países pobres por el mayor nivel de capital. ¿Vale? Fíjense entonces que para hallar U estrella, que es lo único que nos falta, esto es súper sencillo. Ahorita vamos para hallar. ¿Cuál es la fracción del tiempo que los agentes dedican en el estado estacionario a trabajar? Y puesto que es estudiar, entonces nosotros tenemos que, de la restricción dinámica de acumulación de capital humano, que era esta, HT más 1, menos HT, es igual a B por 1 menos, ¿recuerdan? Dividimos por HT ambos lados.
Ah, pero esto era por H, ¿no? Cancelo este H y esto es gamma H en estado estacionario. Que es el que ya llamamos que es GC, es igual a G estrella, es igual a B, igual a P por 1 menos U estrella. Entonces, en estado estacionario, 1 menos U estrella es igual a por B menos. ¿Listo? Entonces, U estrella, eso es 1 menos U estrella es 1 menos P menos Rho, sí, sobre 1. Y esta es la fracción que en el estado estacionario, la de arriba, 1 menos U, es la fracción que los agentes dedican a estudiar. La de abajo es la que dedican a trabajar. Ustedes pueden demostrar que de la derivada de 1 menos U estrella, bueno, hagamos estática comparativa en orden, ¿vale? Es súper sencilla. La estática comparativa de este modelo es más sencilla imposible. Más sencilla que incluso de modelos mucho más. Esto es estática. Entre más eficiente y más productivo sea el sector educativo, más rápido crece la economía en estado estacionario. Y la fracción de tiempo que los agentes dedican a estudiar en estado estacionario es creciente en la productividad del sector educativo. Eso es súper sencillo. Y la otra, el único otro parámetro que nos aparece es que entre más impacientes sean los agentes, entre más alto sea Rho, menor es la tasa de crecimiento. Esto es este es el resultado estándar que aparece en todos los modelos. Y entre más impacientes sean los agentes, menos tiempo dedican a estudiar en estado estacionario. Y esa es la única estática comparativa. Fíjense que no aparece alfa, no aparece A, no aparece ninguna otra cosa. Obviamente si uno mete delta y mete n y mete otras cosas, pues van a aparecer. Pero en su versión sencilla y que no tiene mayor complicación, esta estática comparativa más sencilla imposible. Entre más eficiente sea el sector educativo en transformar tiempo de los estudiantes y capital humano existente en nuevo capital humano, más rápido crece la economía y más tiempo dedican los agentes en estado estacionario a estudiar. Eso es casi que medio obvio. Y el otro resultado es aún más obvio, que es, entre más impacientes sean los agentes, menos rápido, a menor tasa crece la economía en estado estacionario y menos tiempo dedican los agentes a estudiar en estado estacionario. ¿Vale? Ese es básicamente el modelo de Lucas. Fíjense que después de mucha complicación algebraica, el resultado al que uno llega, que es este, que la tasa de crecimiento de la economía, esto que va a señalar, que la tasa de crecimiento de la economía es un término súper sencillo y depende única y exclusivamente de la productividad, de la productividad del sector educativo en transformar estudio capital humano y depende negativamente de qué tan impacientes son los agentes. ¿A qué tasa descuentan en el futuro? Descuentan una tasa más alta, van a estudiar menos y la economía va a crecer más despacio. Van a formar menos capital humano y la economía va a crecer más despacio. ¿Tienen alguna pregunta, aclaración? ¿Quieren que repita alguna cosa? ¿Entendieron todo lo de por qué esto en el fondo es un modelo? En su forma reducida se puede interpretar. Minutos si hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Entonces nos vemos el miércoles. El miércoles hago Romer. Empiezo con Romer. Vamos a ver
Romer tiene 3 papers, vamos a ver la más conocida, que es el último paper, por el cual obviamente se ganó. Es una explicación también de cómo un modelo que en su forma inicial es neoclásico, es decir, tiene retorno, pero que en su forma ya reducida, es decir, cuando uno ya resuelve toda la álgebra, es como un modelo Y igual a acá. De nuevo, eso no lo dice ningún libro de texto, no lo dice Romer, no lo dijo Lucas para esto, pero en últimas lo que uno busca en esos modelos es que no decrezcan los retornos a la acumulación de los... Es, llegue a un modelo Y igual a acá. Microfundamento para que en su forma reducida usted tenga un modelo. Vale, nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien todos. Chao. Gracias.